Pero ya que estamos en esto, vamos a hablar de hoy, que es el día 101 de la guerra de 5 días que iba a hacer Vladimir Putin para tomar Ucrania, desnazificarla y recuperarla, porque los ucranianos y los rusos, según la visión de Vladimir Putin, son los mismos y no debería haber esa frontera y deberían ser el mismo pueblo y deberían tener el mismo dirigente, por supuesto, Vladimir Putin, que muy modestamente está dispuesto a ser el presidente de Ucrania. Estuvo dispuesto a ser el presidente de Ucrania, interpósita persona, con Yanukovych, pero con esto que los ucranianos le echaron a Yanukovych, y por eso son nazis, tiene que ser el presidente directamente de ellos. Bueno, la Unión Europea acaba de establecer unas sanciones adicionales según las cuales le corta todo el petróleo ruso hacia Europa, excepto el que va por tierra. Y esta fue una petición de Hungría y de Orbán, que sigue sin decidirse si está en la Unión Europea o está con Putin, pero que le conviene a Orbán, a la República Checa y a algunos más, porque el petróleo ruso llega por un oleoducto ya existente por tierra. Pero se bloqueó la entrada de petróleo ruso por mar. El problema aquí es que Europa tiene que hacer una serie de sacrificios. Y uno de los sacrificios que están haciendo tremendamente es el precio del combustible. Ayer lo veía, decía 2 euros por litro de combustible de diésel. Esto es un dineral, es muchísimo. Pero creo yo que es un sacrificio que va a ser necesario hacer. Pero por otro lado, las cosas no son tan graves como nos la presentan. ¿Qué es lo que pasa? Putin te corta. Si la Unión Europea le corta el petróleo, está muy mal. Son autodestructivas, dice Putin, y luego le corta el gas y el petróleo a otros países como Finlandia y Suecia, ¿no? Entonces eso también será destructivo. Pero las cosas no son tan terribles como se plantean cuando tenemos de inmediato esta otra noticia que no encuentro ahora. Sí. La Organización de Países Exportadores, de Productores y Exportadores de Petróleo, aumenta su producción de petróleo en un 50% para el verano. Usted sabe que el combustible se gasta sobre todo en invierno, por aquello que hace frío. Invierno en el hemisferio norte, que tiene más gasto de energía para librarse del frío que en el hemisferio sur. La OPEP aumenta su producción. Es que sí hay petróleo. ¿Sabes cuál es el problema? Y esto lo vi yo el otro día en un artículo muy, muy peculiar en Público. Uno de estos chicos muy militantes que tiene Público escribiéndole las cosas, le decía: Europa está tratando con gente muy desagradable para hacerse con el petróleo y sustituir el de Rusia. Y habla de gente muy desagradable, del Emir de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí, que es aterrador, que sigue teniendo, por cierto, ya no en la cárcel, porque ya cumplió sus 10 años, increíblemente cumplió los 10 años de cárcel Raif Badawi, pero sigue teniendo 10 años de no poder salir de Arabia Saudita para ir a ver a su mujer y a sus 3 hijos a los que hace 10 años no ve. Ya me parece verdaderamente criminal para Raif Badawi y por supuesto para sus hijos, porque todo hijo tiene derecho a tener un padre que los quiera y esté con ellos. Son aterradores. O se lo puedes comprar a Venezuela, que Maduro ha hecho un desastre brutal en Venezuela. Pero la forma en que se cuenta esta historia, lo que nos dicen estos tipos es: tú estás muy mal si le compras petróleo a países cuyos gobiernos, políticas, realidades socioeconómico y políticas son desagradables. Tú estás mal. No debes hacerlo. La pregunta es: ¿tú a quién si mañana te nombramos a ti presidente de gobierno de España, ¿a quién le vas a comprar petróleo? ¿Quién te es simpático? ¿Quién consideras ideológicamente puro como para comprarle petróleo? Porque vamos después, y si yo me pongo a ver a quién le compro la fruta y resulta que todos los fruteros del barrio son de derecha,
y alguno es monárquico y alguno vota a Vox. Tengo un vecino que votó a Vox. Bueno. Y porque lo vi que tomó la papeleta, yo no estoy espiando a nadie. Y entonces no le voy a comprar fruta a ninguno de ellos. Y cuando mi hijo me diga quiero plátanos, no, porque son ideológicamente incorrectos. Es que si tratas de ver el mundo así, no vas a comprarle petróleo a nadie, ni manzanas ni plátanos. Son cosas distintas y no las puedes meter en el mismo espacio. ¿Por qué? Además, le estabas comprando petróleo a Putin, que no es precisamente una buena persona, que no es precisamente un gobernante amable, que es un hombre que ha perseguido a los homosexuales, que es un hombre que ha mantenido una situación terrible de pobreza, de falta de desarrollo en Rusia desde que está al frente, que ha hecho 5 guerras. Miren, como tenemos que comprarle también petróleo a quien nos resulta desagradable, de momento es menos malo comprárselo a quien por lo menos no nos está declarando la guerra. Y la mentalidad de Putin, querámoslo o no, nos guste o no, creamos o no que Putin es de izquierda, que algunas personas lo siguen creyendo y yo me quedo helado, ¿no? Es que Putin es de izquierda, ir contra Putin es ser de derecha. No, sí, hombre, ir contra Putin es también ir a favor de la libertad de los rusos, que ya no son soviéticos, de la libertad de los rusos, de que haya democracia, de que no tengas a Putin apuntalando a Lukashenko y a Berdimuhammedov, que ya que me aprendí su nombre, ahora ya no es el presidente, ahora está su hijo. Me tendré que aprender el nombre del hijo, que los nombres en Turkmenistán son potentes. Es libertad para los que tienen tiranos atroces en las antiguas repúblicas soviéticas. Es libertad para los rusos, para la gente de Rusia en sí, para los jóvenes, para los homosexuales, para las mujeres que no sean golpeadas. Eso es de izquierda, según yo. Y para eso hay que ir en contra de Putin. Estoy leyendo estos 2 libros. El primero es Esto no es propaganda, Aventuras en la guerra contra la realidad, de Peter Pomerantsev, que es un analista de la realidad rusa, y Confesiones de un bot ruso. Dice, me he pasado unos cuantos años insultándote en redes sociales porque alguien me pagaba. Ahora quiero contarte cómo lo haces. Yo hablé con el bot ruso por Twitter. Pero yo dije, este libro igual alguien se lo inventa. Soy un bot ruso y mira cómo se hacen las cosas. Y te vendo una cosa de ficción como si fuera un documental. Entonces apareció. ¿Qué quieres saber? Pues quiero saber qué certeza tengo de que tú fuiste un bot ruso. Entonces me conectó con la gente de Planeta, que hizo toda la investigación para decidir finalmente publicar en uno de los sellos de Planeta este libro. Le pregunté, ¿alguna vez te fuiste contra mí? Y me dice, no recuerdo así de bote pronto, pero es probable que sí. Quedé de hablar con el bot ruso después de que hagamos este libro. Pero vamos, ¿por qué creo que vale la pena comprarle más a Qatar que a... Y es aterrador, que a Rusia en este momento, en el momento que caiga Putin, por supuesto hay que reanudar y consolidar todas las relaciones con Rusia, porque los rusos son gente buena, y vamos a llegar a eso en un momento. Pero leyendo, esto no es propaganda de Pomerantsev, es un libro de 2019. Lo que narra aquí, que vamos a ver, es de 2017. En 2017 una periodista se infiltró en la Internet Research Agency. La Internet Research Agency es la famosa granja de trolls de Holguino en San Petersburgo, desde la cual se lleva a cabo la guerra cibernética de Rusia. No se sabe quién es el dueño, es un tipo muy cercano a Putin, es un tipo que hace negocios con Putin, y por lo tanto pues no es nadie que vaya a ir en contra de lo que le da de comer, que es Vladimir Putin. Es la organización que intervino en las elecciones de Estados Unidos en 2016 con acciones concertadas para generar descontento y para lograr que 2 o 3 estados pasaran de ser demócratas a ser a votar a Trump, cosa que conté precisamente en el vídeo que dedicamos a
a Cambridge Analytica, porque esto se supo en el momento y del gran error de Facebook, que todavía están empezando ahora a hacerse las acciones legales en contra de Mark Zuckerberg por la forma en que facilitó el accionar de Cambridge Analytica y de los trolls rusos que con la información de Cambridge Analytica decidieron, hombre, si tienes una diferencia de 10,000 votos, puedes accionar de manera que 10,000 votos cambien de lugar. Si tienes una diferencia de 2 millones de votos, pues no. Pero se aprovechó el sistema de colegios electorales de Estados Unidos y el hecho de que había estados muy cerca para que por muy pocos votos. Entonces es una campaña enorme, pero no puedes manipular a millones de personas, también lo comentábamos. Pero puedes cambiar de opinión a un grupo muy pequeño. Y en el caso de la elección de Trump, ese grupo muy pequeño fue suficiente para cambiar el resultado. Finalmente el voto popular fue para Clinton, pero Trump resultó ganador por el sistema de colegio electoral. Bueno, entonces esta periodista rusa, se mete a la Internet Research Agency como empleada, como escritora, y crea un personaje rarísimo que era una madame de estas que son psíquicas, que son videntes y que tiran las cartas y ven su bola de cristal y te leen en la carta astral, dicen el horóscopo y tienen visiones. Y se llamaba Cantadora, sí, en español. Estoy leyendo y me encuentro esto que cuenta en 1917 ella. Se nos enviaban documentos en Word que contenían artículos políticos y las conclusiones que teníamos que sacar de ellos, o sea, no fueras tú a tener que pensar. Las conclusiones que teníamos que sacar de ellos, que la Unión Europea es solo un vasallo de los Estados Unidos. Mira, si lo fuera, que esto lo oye uno con mucha frecuencia, si la Unión Europea fuera un vasallo de los Estados Unidos, pues no tienes que andarlo contando con una granja de trolls, sería evidente. Para quienes vivimos en Europa conocemos la complejidad de la Unión Europea y que los países y la Unión persiguen sus propios intereses, sus intereses políticos, sociales, geográficos, de todo tipo, que no forman una unidad absoluta, pero que la Unión Europea, además, como Unión Europea defiende sus propios intereses, sabemos que no es cierto, pero necesitas estarlo diciendo constantemente y para eso tienes una granja de trolls. Entonces, que la Unión Europea es solo una vasalla de los Estados Unidos o que Ucrania, que Rusia había invadido, la invasión de Rusia fue la toma de Crimea y la invasión en el Donbass, donde están siendo los combates más fuertes actualmente, la invasión que hizo en el Donbass pagando a milicias prorrusas para que se mantuvieran levantadas en armas. Y allí cuando se habla de atrocidades hay que recordar que las atrocidades han sido de los dos lados, pero los investigadores internacionales no han validado la historia de las terribles atrocidades de genocidio por parte del gobierno ucraniano. Sí, fuerzas militares ucranianas han cometido atrocidades y fuerzas militares prorrusas o rusas disfrazadas de prorrusos ucranianos también las han cometido y así lo han documentado Human Rights Watch, Amnistía Internacional y los que realmente se dedican a esto y saben cómo es porque han ido sus expertos a multitud de escenarios de guerra a ver si hay atrocidades, genocidios, crímenes de guerra y de qué nivel son. Es gente a la que no puedes engañar como engañas a cualquiera que solo se relacione con el mundo a través de Twitter y de Facebook, ¿de acuerdo? De acuerdo. Que Ucrania, que Rusia había invadido, estaba siendo gobernada por fascistas. Los redactores tenían que migrar estas conclusiones al blog de Cantadora, de la mujer esta que lo que hacía era decirles a las señoras que su futuro es maravilloso y que se van a sacar la lotería y que no, su marido les quiere mucho y que van a resolver sus problemas económicos y por cierto, Ucrania está llena de nazis. Así escribió Lyudmila, que es el nombre de la mujer que hizo esta investigación. Escribió, por ejemplo, cómo Cantadora tenía una hermana que vivía en Alemania y relató una pesadilla que tuvo relacionada con el odio a Rusia. Lo que no sabe uno ya es si esto se lo creen o no se lo creen la dirigencia rusa y sobre todo Putin. Hay 5 teorías de la conspiración identificadas que maneja constantemente Putin y que probablemente se crea
o que actúa como si se las creyera y además las promueve en todo el mundo como si las creyera. Que el movimiento de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, todo la ristra, es un complot mundial en contra de Rusia. Si no tuviera el mundo que atacar a Rusia, no habría gente gay. Y eso al parecer lo cree la cabeza de Putin. Que Occidente quiere romper Rusia territorialmente, dividirla en varios países, cosa de la que no hay ningún indicio. Ni creo que convenga, es mejor tener una Rusia unida, aun si tú pudieras decidir sobre ello. Que Ucrania prepara armas biológicas contra Rusia, y esto que se estaba ya diciendo en 2017-2018, se vio fortalecido porque hay laboratorios biológicos en Ucrania. ¿Ustedes creen esto? Laboratorios biológicos. ¿A quién se le ocurre tener laboratorios de investigación biológica? ¿Qué grupo internacional, qué país que ustedes conozcan tiene investigadores en biología y centros de investigación en biología? Solo los que hacen armas, ¿no? Como España o Portugal o Alemania o Francia o... No, la biología sirve para muchas cosas y no solo para hacer armas. Pero si hay un laboratorio biológico en Ucrania y tú has estado contando la historia de que Ucrania está preparando armas biológicas contra Rusia, todo laboratorio biológico será considerado, por supuesto, un laboratorio de armas de bioterrorismo. Y cuidado, las mismas personas que con toda razón dijeron, y dijimos, por cierto, que yo fui uno de ellos, que Saddam Hussein ya no tenía armas de destrucción masiva, que no tenía armas químicas, ni tenía armas biológicas, ni tenía armas atómicas, los mismos que defendieron que Saddam, que era una bestia, no tenía ya esas armas que antes había usado en la guerra contra Irán, no lo olvidemos, había bombardeado con gas sarín una población iraní. Esas mismas personas hoy están absolutamente dispuestas a creer que Ucrania tiene armas biológicas. ¿Por qué? Porque se los ha dicho la propaganda, una propaganda insistente, constante y continua. La OTAN ha convertido a Ucrania en un campo militar. No hay indicaciones de que haya una sola persona de la OTAN en Ucrania. Y finalmente, por supuesto, que toda oposición a Putin es de gente pagada por Occidente, porque si Occidente no les pagara, ellos no estarían oponiéndose al padrecito Putin. Esto es lo que yo creo que se juega en el día 101 de la guerra de 5 días de Putin. Putin debe ser derrotado, porque nos ve a todos los demás como enemigos. A todos. Incluso a los que erróneamente o equivocadamente o tragándose esta propaganda de años y años y años en las redes sociales. Años de repetir lo mismo en las redes sociales para hacerlo verdad, como dictaminaba Hitler que había que hacerlo. En Mi lucha, no fue Goebbels quien lo dijo, fue Hitler, es un capítulo de Mi lucha. Repetir una mentira 1000 veces hasta que se haga verdad, o 100 veces para que se convierta en verdad en la mente de la gente. Ni siquiera esas personas que están apoyando a Putin son vistas como sus amigos. Y por lo tanto, lo que deberíamos de hacer es luchar por derrotar a Vladimir Putin. Hay una cosa más que quería yo que vieran y que me parece especialmente importante. Este es un sitio, es un canal de YouTube que me parece de lo más revelador del mundo. Se llama 1420. No sé por qué se llama 1420. Es relativamente nuevo. Y podría ser propaganda, pero no lo creo, por la cantidad de personas que intervienen en las encuestas que hace. Lo que hace la gente de 1420, concretamente, es salir a las calles y preguntarle a la gente si puede decir la palabra guerra. Muchos dicen sí y otros no se atreven. ¿Tienes amigos o familia en Ucrania? ¿Consideras que este conflicto era necesario? ¿A qué países consideras que son aliados de Rusia? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Odias a las personas LGBT? ¿Qué piensan los rusos hoy, 3 meses después del inicio de la guerra?
Debemos lanzar armas nucleares en contra de Gran Bretaña. La operación va como la planeó Putin, etcétera, etcétera. Se le hacen preguntas a gente común y corriente. Evidentemente es una población urbana, la gran mayoría jóvenes, por cierto. Me da la impresión de que los mayores muchas veces no quieren responder. Y es una población urbana, parece que esto se lleva a cabo en Moscú. No conozco Moscú, igual me equivoco. Pero este canal es muy revelador, sobre todo para recordarnos que el problema no son los rusos, evidentemente, sino Vladimir Vladimirovich Putin. Creo que es nuestro enemigo, creo que es el enemigo de toda idea de libertad y de toda idea de progreso. Y como soy un hombre de izquierda, creo que es mucho más fácil conseguir el progreso de la izquierda en el mundo en el que estoy viviendo actualmente de cómo la llevan las personas de izquierda en Rusia, donde pueden ser asesinadas con bastante facilidad. Recordemos que uno de los nuevos platos nacionales de Rusia, junto con ese maravilloso té que hacen en sus samovares y junto con esas maravillosas guisos que salen de las maravillas de Rusia, esa sopa de remolacha que a mí me encanta, el borscht. Está también el té de polonio y cosas por el estilo, donde mueren muchísimos periodistas, mueren muchísimos demócratas, mueren muchísimos progresistas, muere muchísima gente de izquierda por oponerse al señor Putin, y ahí yo preferiría que perdiera. ¿Usted qué opina?